Entonces, un segundo ejemplo sobre cálculo de eh, esos elementos que son temporales en la onda. Ya vimos que para hablar de elementos espaciales necesitamos el gráfico de la onda, ¿cierto? Donde podamos determinar cuál es su longitud, donde podamos determinar cuál es la amplitud. Pero pues podemos hacer otros ejercicios donde no necesariamente vamos a mirar esa parte de las ondas, sino que nos vamos a enfocar en los elementos temporales. Entonces, en este caso nos dice, calcule el periodo de oscilación de una partícula de aire, sabiendo que la longitud de onda es de 2 metros y su rapidez de propagación, y su rapidez de propagación del movimiento vibratorio es de 340 metros por segundo. Entonces, les recuerdo, prestamos primero atención a la explicación y después sí copiamos, porque si no ponemos atención, después podemos no entender el ejercicio. Entonces, lo que hacemos primero es tomar los datos. Siempre esa es una parte fundamental en el desarrollo de cualquier ejercicio. Tomar los datos que nos da el problema. Dice, calcule el periodo. Entonces, aquí claramente, ¿cierto? Recordemos que periodo se representa con la letra T. Entonces me dice, calcúlelo. Entonces, no conozco el valor del periodo, no lo sé. Sabiendo que la longitud de onda, me dan el valor de la longitud de onda, ¿cierto? La longitud de onda que es lambda es de 2 metros. 2 metros, ¿cierto? Y también me dicen que la velocidad, ¿cierto? La rapidez de propagación del movimiento, que es la velocidad, es 340 metros sobre segundo. 340 metros sobre segundo. Bueno, ya tenemos entonces toda nuestra información. Eso es lo que nos da el problema y lo que nos están pidiendo allá. Si conozco la longitud de onda y la velocidad, ustedes que tienen allá el listado de sus ecuaciones, ¿cuál puedo hallar? ¿Cuál ecuación puedo utilizar para hallar el periodo? Revisen sus ecuaciones y me dicen. A ver si alguien encontró la ecuación. Es uno dividido en frecuencia, pero no encuentro la frecuencia. Ese es, sí, periodo es uno dividido en frecuencia, pero no tenemos la frecuencia. Tenemos velocidad y longitud de onda. A ver, ¿cuál ecuación se les ocurre que podemos utilizar? Recuerden que tenemos velocidad y longitud de onda. Esas son las dos variables que tenemos en este momento. Profe, dividimos la velocidad con la longitud de onda para sacar la, la frecuencia. Bueno, entonces miremos a ver cuál es esa ecuación, ¿cierto? Tenemos una ecuación que nos dice que la velocidad de onda es igual a la longitud, ¿cierto? Por la frecuencia, ¿cierto? Que tenemos una ecuación así.
La velocidad es igual a la longitud por la frecuencia, pero sabemos que frecuencia es igual a ¿qué? Frecuencia es igual a ¿qué? Ah, 1 sobre periodo. Exacto, frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces simplemente decimos que es longitud por 1 sobre periodo, ¿cierto? Y esto entonces, ¿a qué va a ser igual? Bueno, coloquémoslo aquí abajo para no hacer desorden con el ejercicio. Entonces decimos que la velocidad es igual a la longitud de onda sobre, ¿cierto? Longitud por 1, pues igual a longitud por 1 sobre el periodo, ¿cierto? Longitud de onda sobre periodo. ¿Hasta ahí vamos bien o alguien está perdido? ¿Vamos bien? Bueno, retomo. La ecuación nos dice velocidad es igual a longitud por frecuencia, pero la frecuencia es 1 sobre periodo, entonces longitud por 1 sobre periodo. Longitud por 1, pues me va a dar longitud sobre el periodo. Y ahora despejamos periodo, ¿cierto? Porque lo que nos están pidiendo es el periodo, no la velocidad que ya la tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos para despejar el periodo? Entonces, este que está aquí dividiendo, lo voy a pasar al otro lado aquí. Multiplicar. Multiplicar. Multiplicar, ¿cierto? Entonces, velocidad por periodo va a ser igual a frecuencia. Ahí ya hice ese paso allá para que no me quede como divisor, sino como en la parte de arriba. Y ahora esta velocidad que está multiplicando aquí, para dejar el periodo solo, la voy a pasar al otro lado aquí. ¿A qué pasamos esa velocidad que está multiplicando? Ahí, A dividir, ¿cierto? Recuerden que siempre pasan a la operación contraria. Entonces resulta que hemos determinado otra ecuación que nos dice que el periodo es igual a la longitud de onda sobre la velocidad. Periodo es igual a la longitud de onda sobre la velocidad. Entonces ahora sí podemos calcular el valor del periodo. Longitud de onda es 2 metros, ¿cierto? Y la velocidad es 340, esos son los datos que tenemos, 340 metros sobre segundo. Y aquí cancelamos, cancelamos metros con metros y el resultado pues obviamente nos va a dar en segundos, que es la unidad de el periodo. Entonces hacemos la operación, ¿cierto? La operación es 2 dividido en 340. Y eso nos da, 170. no señor, hiciste la operación al revés. Ah, No es 340 dividido en 2, es 2 dividido en 340. 0, Cero punto cero. 0, 58. 0,0058. S segundos. Ese es el resultado del periodo. Entonces, el periodo de la oscilación de una partícula es esa. ¿Qué quiere decir? Que una onda completa, ¿cierto? El recorrido de una onda completa lo hace en 0,0058 segundos. Eso es lo que nos está diciendo este resultado. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Algo que no se haya entendido? Recuerden que debo buscar la ecuación de acuerdo a los datos que me da el problema, ¿sí? De acuerdo a los datos que me da el problema, entonces busco la ecuación que me permita solucionar. Tomamos el apunte, por favor, ahora sí, de este ejercicio y ya pasamos a hacer un tercer ejemplo. Revisemos entonces un tercer ejemplo.
¿Qué dicen? Determine la longitud de onda si se sabe que su frecuencia es de 200 Hz, propagándose en el agua con una rapidez de 1450 metros por segundo. Bueno, entonces nos está diciendo el ejercicio que vamos a determinar la longitud de onda, ¿cierto? Entonces nos están preguntando por la longitud de onda. Ya sabemos que longitud de onda es lambda, ¿cierto? Es la longitud de onda. Y nos dan el valor de la frecuencia. La frecuencia es igual a 200 Hz. Recuerden que Hz es lo mismo que segundos a la menos 1. 200 Hz es la frecuencia y nos dan el valor de la velocidad. El valor de la velocidad es 1450 metros sobre segundo. Listo. Ya tenemos entonces los datos que nos da el problema. Bueno, ¿qué ecuación me permite determinar la longitud de onda cuando tengo la frecuencia y la velocidad? ¿Qué ecuación puedo utilizar, chicos, para hallar la longitud de onda si tengo la frecuencia y la velocidad? No, o sí. Longitud de onda es igual a velocidad dividido en frecuencia. Perfecto, longitud de onda es igual a la velocidad dividido en frecuencia, ¿cierto? Ahí tenemos todos los datos que necesitamos. Tenemos velocidad y tenemos frecuencia. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es reemplazar, ¿cierto? Longitud de onda va a ser igual a la velocidad, que son 1450 metros sobre segundo, dividido en la frecuencia, que son 200 Hz. 200 Hz o 200 segundos a la menos 1. Aquí en este caso puedo cancelar estos Hz con estos segundos, porque son segundos a la menos 1 también. Entonces me queda 1450 dividido en 200. Y eso me da 7.25. 7.5. 7,25 o 7.25 metros. Recuerden que siempre debemos colocar las unidades. La longitud de onda nos debe dar en centímetros, metros, kilómetros, bueno, en fin, unidades de longitud. ¿Listo? Fíjense que este fue muy sencillo. Simplemente aplicamos la fórmula de longitud de onda, que es velocidad sobre frecuencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, esa longitud de onda, entonces recuerden que es la medida desde donde inicia la onda hasta donde termina, o de cresta a cresta o de valle a valle. Ese es, en este caso, nuestro movimiento o la propagación de esta onda tiene un tamaño, tiene una longitud de 7,25 metros. Entonces tomamos el apunte de este, por favor, y ya vamos entonces a empezar a trabajar en nuestro taller. Si hay alguna pregunta, pues aprovechen para hacerla de una vez.